Hey, hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Alex CG Design. Te habla tu amigo Jordan Alexander y el día de hoy vamos a empezar con el curso de introducción a Figma. Así es, el curso de introducción a Figma. En este curso aprenderás a utilizar Figma, cada una de sus herramientas. ¿Y para qué? Para poder utilizar al máximo Figma y poder aprovecharlo en el diseño web. Este curso es un bonus que yo agregué a mi curso de diseño web moderno desde cero, en el cual aprenderás HTML y CSS desde cero. Te voy a dejar en la descripción del video un link para que accedas al curso y también en un comentario. Al final de este curso pasaremos a HTML y CSS, un diseño que creamos en Figma, para que puedas entender que Figma es una gran herramienta para el diseño web moderno. Si quieres que suba este video al canal, comenta. Si llegamos a los 100 comentarios, voy a subir el video de cómo crear esta landing page con Figma y HTML y CSS. Recuerda que este curso está patrocinado por mi curso de diseño web moderno desde cero. En este curso aprenderás HTML5 y CSS3 desde cero hasta que tú llegues en un punto donde puedas diseñar cualquier sitio web. Te dejaré el link en la descripción del video y también en el comentario fijado. Recuerda, si te gustan este tipo de videos, dale like y comenta. Sobre todo comenta, porque eso me ayuda bastante. Y bien, te saluda tu amigo y colega Jordan Alexander. Y sin más que decir, ¡empecemos! Y vamos a pasar a registrarnos en Figma. Tú lo que harás es ir a figma.com y te va a arrojar a esta landing page o página de aterrizaje en la cual vas a poder observar lo que Figma tiene para ofrecernos. Además de ser gratuita para individuos, tiene el plan premium gratuito para estudiantes y maestros. Así que si tú eres un estudiante y maestro, puedes tomar el plan premium gratis. Lo que vas a hacer es en este caso ir aquí a Sign Up o darle clic aquí a registrarte. Tú puedes subir un poco más y está en la parte superior derecha. Vamos a darle clic en registrarnos y tenemos dos maneras de registrarnos, dando un email y una contraseña o en este caso por Google. Yo lo voy a hacer por Google, voy a darle clic aquí y me va a aparecer que debo poner mi contraseña y mi correo de mi cuenta. Lo voy a hacer y regresamos. Y ahora te va a aparecer esto, que les cuentes más acerca de ti. Y en este caso yo voy a poner que trabajo en diseño, o es lo que hago, y vas a darle en Create Account. Si tú quieres que te lleguen correos de Figma, vas a darle clic aquí en que estás de acuerdo en que te lleguen correos de Figma. Yo no lo voy a hacer, simplemente le voy a dar Create Account. Y ahora te va a desplegar esto, en el cual nos dice que si tú quieres darle un nombre a tu equipo para empezar, tú vas a decirle en este caso que lo harás luego, en mi caso yo no lo voy a hacer ahora, y ya está, ahora nos aparece la interfaz de Figma. Como puedes ver tenemos un breve tutorial en el cual tú vas a ir siguiendo y te van a explicar cada cosa y cada herramienta. Y ya, perfecto, ahora ya estamos en la interfaz de Figma y vamos a empezar a diseñar prototipos. Y ahora que ya nos hemos registrado en Figma, ahora podemos observar su interfaz. Lo primero que te explicaré es este cuadro gris. Este cuadro gris es el lienzo o el canvas. Este lienzo es infinito. Para poder desplazarnos por este lienzo, vamos a presionar H o bien vamos a darle clic a este icono. Este icono es la herramienta Hand Tool, que nos va a permitir desplazarnos por el canvas, el cual es infinito. Si te das cuenta, aquí tenemos unas reglas que incluso nos están indicando que nos estamos desplazando por el canvas. Y primero tienes que entender esto. Es algo muy sencillo. Lo que voy a hacer en este caso es salirme del proyecto. Y me lleva a esta parte, en la cual tengo 4 archivos que son de Figma. Te recomiendo que los veas porque estos 3 son tutoriales y este archivo es acerca de los estilos en Figma. Voy a pasar al primer archivo que estábamos modificando, que es este. Voy a darle clic derecho y voy a eliminarlo. Perfecto, lo he eliminado. Y si yo ahora observo la barra lateral izquierda, puedo ver esta parte que dice Jordan's Team. Aquí van a aparecer mis proyectos. En este caso, Figma nos da la oportunidad de crear 3 proyectos.
Estos proyectos son en la cuenta gratuita. Recuerda que también Figma sirve para colaborar, pero esto lo veremos más adelante. Y lo que puedes observar aquí es que estamos viendo el primer proyecto, que este lo crea por default. Y después está el sistema de diseño. Si yo le doy clic al sistema de diseño, podemos observar que estos son los colores que tenemos para diseñar. Si yo en este caso me salgo y regreso a la parte de los proyectos, tú puedes crear un nuevo proyecto. Y también en este caso, si tú ves la barra lateral izquierda, aquí aparece el nombre de los proyectos. Como solamente tenemos un proyecto creado, voy a darle clic y aquí está el proyecto. Yo puedo crear un nuevo archivo. Voy a crear un nuevo archivo y ahora ya creamos un archivo en Figma, que si podemos observar está en primer proyecto y no tiene un título. Yo voy a darle en este caso un título dándole clic y voy a ponerle un título que sea, por ejemplo, mi primer diseño en Figma. Este es el título del archivo que estamos creando en Figma. Y podemos observar aquí ya las reglas. Si a ti no te aparecen las reglas, vas a presionar Shift R para ocultarlas o Shift R para volverlas a poner. Ahora, hay que recordar que Figma es creado para diseñar prototipos. ¿Y cómo vamos a crear un marco de referencia para prototipos? En este caso, por ejemplo, para una computadora, para un teléfono, para una tableta. Bueno, Figma tiene una herramienta la cual se denomina Frame. Es esta. Puedes darle clic o bien puedes presionar F. Esta herramienta nos va a permitir crear marcos de referencia o un marco respectivo a un dispositivo o personalizado. Por ejemplo, al yo poner F, si observas en la barra lateral derecha, puedes observar que me despliega nombres, en este caso de un celular, tableta, escritorio, reloj, papel y para redes sociales. Por ejemplo, si yo quiero sobre escritorio, me da las medidas, en este caso de un iMac, de un desktop, de un MacBook y de un MacBook Pro. En este caso, si voy a Phone, puedo observar las medidas del Google Pixel 2, del Android, del iPhone 8 y del iPhone 11 Pro Max. Si yo le doy clic, automáticamente Figma me va a crear el marco o el frame con las medidas de ese dispositivo. Y en base a este marco, vamos a trabajar el prototipo. Y si yo quiero verlo un poco más de lejos, puedo presionar en este caso la tecla de menos. Y si lo quiero ver más cerca, puedo presionar la tecla de más. Y te doy un consejo, si tú quieres en este caso visualizar completamente todo el frame, te vas a la barra lateral izquierda y seleccionas el frame o el elemento al que te quieres acercar. En este caso es el frame. Y presionas Shift 2 y automáticamente te da un zoom al elemento que estás seleccionando. También puedes presionar Shift 1 que hace un zoom to fit, que en este caso ajusta los elementos. Tú puedes pensar que es lo mismo, pero por ejemplo si yo hago un poco más lejano el canvas y yo creo otro frame, y por ejemplo ahora solamente estoy seleccionando al frame 1 y presiono Shift 2, me manda directamente al frame 1. Pero si yo presiono Shift 1, lo observas, ajusta en este caso el zoom para que pueda observar todos los frames. Si yo creara otro frame, por ejemplo voy a desplazarme por el canvas con H y lo pusiera aquí y creara otro frame y yo presiono Shift 1, lo observas, ahora puedo observar los tres frames. Entonces básicamente eso hace el zoom to fit. Va a permitir que yo observe los frames que hay en el canvas. Yo voy a seleccionar el frame 2 y el frame 1 y los voy a borrar. Ahora voy a seleccionar el frame del iPhone y voy a presionar Shift 2. Y también hay otro Shift, que es Shift 0, que es un zoom del 100%. Pero en este caso solamente voy a usar Shift 2. Si quieres controlar más acerca del zoom, te vas a la parte superior derecha y exactamente aquí vienen las opciones del zoom, también del grid y del layout, así como las reglas. Yo en este caso no lo voy a ocupar, así que me voy a salir de él. Ahora que ya estamos aquí, también ya vimos otra herramienta, la cual es seleccionar, que me permite, como dice la herramienta, seleccionar a los elementos. El atajo para ella es presionar V y el atajo para crear frames es F. F y V. También voy a mencionar que en este caso podemos crear frames personalizados. Yo puedo desplazarme presionando H o también puedo presionar la barra espaciadora para poder desplazarme. Y yo puedo crear un frame arrastrando y soltando justamente en el tamaño que yo deseo.
Y en la barra lateral derecha aparecen en este caso las opciones del frame. Su width, que en este caso es su ancho, su height, el cual es el alto, y el width y el height definen el tamaño. Y también maneja coordenadas. Por ejemplo, en X está en 440. Si yo lo quiero mover a 0 y Y en 0, ahora se va ahí. Si queremos hacer foco sobre el frame, presionamos Shift 2. Y aquí estamos utilizando la herramienta de selección. ¿Lo observas? Estamos seleccionando en este caso al frame 1. Yo no lo quiero ocupar y lo voy a borrar. Voy a seleccionar el frame de iPhone, voy a presionar Shift 2 y me manda directamente a este frame. Lo que sigue es ver esta herramienta, la cual es la herramienta de rectángulo. Puedes darle clic o puedes presionar R. Y una vez que la hayas seleccionado, vamos a ir en este caso al frame del iPhone. Y yo voy a arrastrar la herramienta hasta crear un rectángulo. Y en la barra lateral izquierda, yo puedo observar en este caso que el rectángulo o el elemento rectángulo está dentro del frame del iPhone. Y eso es bastante genial, porque significa que estamos construyendo el prototipo en el frame. Y vamos a ver un poco más acerca del rectángulo. Supongamos que queremos hacer un menú de navegación. Entonces lo posicionamos de esta manera, lo vamos a desplazar por todo el frame y es como si aquí tuviéramos en este caso un menú de navegación, que si yo lo selecciono, puedo observar que en la barra lateral derecha me aparecen ciertas opciones, que estas ya las conocemos, la posición X, Y, el width, el height, y después viene esta opción, que esta opción es la rotación. Por ejemplo, si yo pongo 60 grados, va a rotar el elemento 60 grados. Yo puedo en este caso ponerlo en 0. Y en Figma, algunas veces, en las opciones, si pasamos el mouse, en este caso aparece una flecha, que si yo la muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, va cambiando los valores. ¿Lo observas? Es algo bastante genial. En este caso yo voy a regresar a 0 o simplemente lo voy a poner aquí. La siguiente opción es el radius. Esto nos va a servir para darle curvas al rectángulo. Y si lo observas aparece incluso la flecha, que si yo la voy moviendo, puedes observar cómo los lados del rectángulo se están redondeando. Y esto puede simular, si lo hago un poco más pequeño, a que es un botón. Y si yo agrego la herramienta texto, que es esta, y aquí lo despliego, y pongo por ejemplo, dame clic, y yo lo centro sobre el elemento, esto ya aparece que es un botón. ¿Lo observas? Y también te quiero explicar algo. Básicamente trabajamos con capas. Si observas en la barra lateral izquierda, dame clic está primero que rectángulo. Y yo le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, doy doble clic y pongo botón. Y a este elemento le doy en este caso texto botón. Pero si yo arrastro texto botón y lo pongo abajo de botón, no lo observamos. ¿Por qué? Porque botón está encima de texto botón y estamos trabajando por capas, por lo que se superpone a texto botón. ¿Y cómo lo podemos observar? Bueno, si tú seleccionas en este caso botón y presionas los números del 1 al 9, puedes generar transparencia en el elemento. Por ejemplo, si yo presiono 1, lo observas, está la opacidad en 10. Si pongo 2, está en 20. Si pongo 3, está en 30. Si pongo 6, en 60. 8 en 80, 9 y 0 en 100%. Es algo que debes considerar. Yo voy a pasar hacia arriba botón y todo está bien. También tenemos otras opciones, como por ejemplo esta opción del ojo. ¿Y para qué es? Si yo le doy clic al ojo, el elemento se esconde. Es como si lo hiciéramos invisible. Para esto funciona. Por ejemplo, si al botón yo le doy clic al ojito, básicamente lo oculta. Es lo que hace. De esta manera ocultamos los elementos. Si tú quieres seleccionar más de un elemento, puedes ir directamente al frame y seleccionarlos así. O también presionar Shift y seleccionar el otro. Si tuviéramos otro elemento, por ejemplo aquí, seleccionas al primero y presionas Shift, mientras seleccionas al segundo y al tercero. Y así sucesivamente. Si te das cuenta, aquí aparece ya de azul la selección. Pero yo voy a borrar en este caso al rectángulo. Lo selecciono y presiono suprimir. Aunque puedo presionar Control Z para deshacer los cambios. ¿Y esto para qué? Porque quiero enseñarte otra opción. En este caso voy a ir al rectángulo y la opción del candado. ¿Y esto qué hace? Bloquea al elemento. Lo que pasa cuando bloqueas un elemento
es que ya no lo puedes mover ni cambiar su tamaño, no directamente, porque si yo le quito el candado, ahora sí lo puedo mover y cambiar de posición y de tamaño. Pero si yo lo bloqueo, aparentemente no puedo. Pero si lo selecciono y me voy a la barra lateral, puedo cambiar el width a 200 y la posición a 0. Y bien, ahora lo que quiero hacer es cambiarle el color de fondo, en este caso al rectángulo. Lo primero que voy a hacer es quitarle el candado, y si observo la barra lateral derecha, hay una parte que dice Fill. El fill es el color del elemento. Si yo le doy clic aquí, puedo cambiar en este caso el color, desplazarme por estos colores y puedo tomar por ejemplo un color azul. Y solamente lo que voy a hacer es cerrar el elemento. Aquí en este caso va a ir la transparencia del color, por ejemplo un 30%, pero yo lo voy a dejar en 100. Ya sabemos que el ojo es para ocultarlo y en este caso si le doy clic aquí es para quitar el fondo. Si yo lo quito es como si el elemento no tuviera fondo, pero sigue estando ahí. Si yo paso a Fill y le doy clic en más, ya le puedo agregar el fondo, que en este caso sea un poco azul. Azul, lo quiero azul. Y puedo cerrarlo. Y ahora yo quiero que esto sea un cuadrado, no un rectángulo, porque aquí dice que mide 200 por 162. Y lo que haré para que sean medidas exactas es en este caso ponerle en el height 200. Y tenemos aquí un cuadrado. ¿Y qué pasa si yo quiero que este cuadrado siempre mantenga las proporciones? Por ejemplo, que si yo doy aquí 300, aquí aparezca 300. Y lo que harás es irte a la barra lateral derecha y darle clic aquí. Con esto el elemento va a ser proporcional. Por ejemplo, yo voy a poner aquí 400. Automáticamente el width y el height van a tener 400. Y si yo pongo 200, igual. Pero si yo selecciono el elemento y lo arrastro hacia abajo, ahora no mantiene proporción. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a quitar esta parte, voy a ponerle 200 por 200 y lo que voy a hacer es que si yo quiero mantener proporción mientras yo lo escalo con la herramienta de seleccionar o la de escalar, que básicamente sirven para lo mismo, yo lo voy a hacer en este caso con la de mover o seleccionar y voy a presionar Shift mientras escalo el elemento. Y si observas, lo hace proporcional. Aquí incluso aparece 378 por 378. Si yo presiono Shift 2, ahora puedo ver al elemento y observamos que tiene unos puntos en las esquinas. Bueno, si yo estos puntos los arrastro hacia el centro, ¿lo observas? Genera un radius. O lo que estábamos viendo hace un momento. Estamos redondeando las esquinas hasta el punto de llegar a un círculo. Pero por ejemplo, si yo solamente quiero redondear una esquina, voy a presionar Alt y voy a arrastrar. De esta manera, solamente voy a redondear una esquina. También puedes irte aquí y presionar en este elemento y puedes redondear la primera esquina a 40 y la última esquina a 30. ¿Lo observas? Algo bastante genial. Yo voy a hacer más pequeño el cuadrado. ¿Y qué pasa si yo quiero en este caso copiar y pegar este cuadrado? Bueno, como en Word, Control C, Control V. Y aparentemente no pasa nada. Pero si yo observo en este caso al frame, observo que tengo rectángulo 1 y rectángulo 2. Yo voy a desplazar rectángulo 2 y de esta manera se pueden copiar y pegar elementos. Pero si yo quiero hacerlo más rápido, puedo duplicarlo. ¿Y cómo lo duplico? Voy a seleccionar al elemento que quiero duplicar, que en este caso quiero que sea el botón, pero tengo que seleccionar al elemento botón y al texto. Voy a presionar Alt y voy a arrastrar el elemento y de esta manera es como yo puedo duplicarlo. Voy a soltar el mouse y una vez que yo haya duplicado el elemento, ya voy a quitar en este caso la tecla Alt. Y vamos a pasar a otras figuras. Si yo doy clic aquí, puedo observar que tengo líneas y flechas. Por ejemplo, si yo pongo una flecha, puedes observar que en la barra lateral derecha aparece el ángulo y yo lo puedo ir moviendo y va cambiando. Si yo quiero mantener un ángulo fijo, igual, presiono Shift y ahora solamente el ángulo cambia cada 45 grados. ¿Lo observas? Aquí aparece, en esta parte. Lo mismo para la flecha. Y lo mismo para el elipse. Por ejemplo, si yo quiero hacer un círculo perfecto, yo puedo intentar hacerlo arrastrándolo, pero lo observas es muy difícil. Voy a hacer un poco más de zoom
Shift 2, no tanto. Así está bien. Voy a borrarlo. Voy a presionar otra vez la herramienta, en este caso de elipse. Y si yo quiero hacer un círculo perfecto, presiono Shift. De esta manera va a ser perfecto el círculo. ¿Lo observas? Algo bastante genial. Y aquí igual tiene un punto, y es para estar arqueando al elemento. Ahora solamente falta el polígono, que lo que voy a hacer es seleccionar a estos elementos y los voy a borrar. Y al polígono vamos a darle clic a la herramienta, lo suelto, y bien, aquí está. Y en este caso tiene 3 puntos. Este punto es para el radius. El count de 3 significa que es un polígono de 3 lados. Si yo lo desplazo, ahora es de 4, 5, 7, 13 y 15, que se va a ver mejor si yo presiono Shift y escalo el elemento. Voy a escalarlo para que no se pierda proporción. A ver, de esta manera. Bien. También tenemos otro elemento que en este caso es la estrella. Que lo mismo, tiene 3 puntos. El count, el radio y el radius. Perfecto, ¿no? Una figura muy curiosa. Y si te das cuenta, cada que cambia una herramienta, también cambian las propiedades, en este caso, de la barra lateral derecha. Y bien, yo en este caso voy a seleccionar el frame, presionar Shift 2 y voy a borrar en este caso lo que es la estrella y el elipse. Y voy a pasar a undraw.co. ¿Qué es undraw.co? Es un banco de ilustraciones gratuitas, el cual nos proporciona ilustraciones SVG. Tú vas a buscar la imagen que más te guste, vas a darle clic y vas a descargarla como SVG. Voy a cerrar Undraw y la siguiente es Box Icons. Es igual un banco de iconos que nos permite obtener iconos en SVG, PNG, como fuente o como Web Components. En este caso voy a buscar, por ejemplo, el icono de Facebook, lo selecciono y lo descargo como SVG. Voy a cerrar Box Icons y la siguiente herramienta es unsplash.com. Es un banco en el cual yo puedo en este caso descargar imágenes. Le doy clic y la descargo libre. Puede ser en un tamaño pequeño, mediano o largo, o el tamaño original. Igual, libre de derechos de autor. En este caso yo lo voy a cerrar. Y si puedes observar en este caso en Chrome, aquí me aparecen los dos elementos SVG. La ventaja de Figma es que te permite manejar elementos SVG. Por ejemplo, si yo arrastro el elemento SVG hacia el frame, aquí aparece ya el elemento SVG. Lo que voy a hacer es que lo voy a escalar. Y lo voy a escalar presionando Shift para que se mantengan las proporciones. Voy a moverlo y que quede aquí. Y ya se está viendo un prototipo mucho mejor. En este caso, si yo por ejemplo selecciono ahora la herramienta de rectángulo y yo pongo un rectángulo sobre el frame, y ahora si te das cuenta el rectángulo está afuera del frame. Lo que voy a hacer es arrastrarlo hacia el frame y ponerlo en la última capa, para que no se sobreponga a ninguna. Yo voy a cambiarle el color, que sea un color azul, pero muy tenue, de esta manera. Y si te das cuenta, estamos creando un excelente layout. Voy a borrar en este caso este botón y tenemos esto. Voy a cambiarle el nombre y voy a ponerle fondo. Y si te das cuenta, fondo sale del frame, pero si yo selecciono el frame, no se ve nada. ¿Y por qué? Porque tiene la propiedad Clip Content. Si yo le quitara Clip Content, ahora sí es visible lo que sale del frame. Yo lo voy a poner, solamente te quería comentar eso. ¿Y cuál es la ventaja de Figma? Que podemos modificar los elementos SVG. Un ejemplo es que yo le puedo dar clic a la ilustración. Y si observamos detenidamente, aquí hay una flecha que nos despliega los vectores. Y tú te puedes acercar a la ilustración y puedes seleccionar, por ejemplo, este vector y también este vector. Una vez que hayas seleccionado los vectores, vas a la parte de Fill y puedes cambiarle el color. ¿Lo observas? Es lo genial en este caso de Figma, que nos permite modificar los elementos SVG. Además que si yo selecciono, por ejemplo, al elemento y vas a la barra lateral, yo voy a cerrar esto y bajamos en la barra lateral, hay una parte que dice Export. Voy a darle clic y ahora me despliega esto.
Y yo puedo exportar ilustración como PNG, JPG, SVG o PDF. Yo la voy a exportar como SVG. Y ahora si yo voy a la preview, esto es lo que se exportaría. Si lo quieres exportar, solamente pones export. Y ya, te ha exportado en este caso la ilustración. Si yo lo arrastro hacia una ventana, ¿lo observas? Esto es lo que exportó. Ahora, te voy a comentar otra herramienta. Si yo le doy clic en Frame, pero a la flecha, hay una parte que es Slice. Y Slice nos dice qué es lo que se va a exportar. Por ejemplo, yo quiero que se exporte desde aquí hasta aquí. Y si te das cuenta, en la barra lateral derecha hay una parte que dice Export. Le voy a dar clic y en la preview está justamente esto, que es lo que se va a exportar. Solamente te quería comentar eso. En este caso yo lo voy a quitar y listo. Ya vimos cómo agregar una imagen arrastrándola. Pero ¿cómo más lo puedo hacer? Bien, te vas a ir a la parte del rectángulo y vas a darle clic aquí, en Place Image. Yo en este caso tengo una carpeta donde tengo 3 iconos de redes sociales, una ilustración y 2 imágenes. Yo puedo exportar como imagen una ilustración SVG o una imagen. En este caso va a ser una imagen. Voy a seleccionar la imagen 1, le doy en abrir y aquí aparece Place All por si yo seleccioné más de una imagen. En este caso yo voy a ir al frame y lo que puedo hacer es directamente darle clic y se despliega toda la imagen. Pero yo la tendría que escalar de esta manera y pasarla al frame. Esa es una opción. Voy a borrarla y una vez que la haya borrado te voy a mostrar la otra opción. Voy a darle clic aquí, voy a darle en Place Image, voy a tomar la imagen 1, la abro, voy a acercar un poco y también lo que puedes hacer es arrastrar en este caso la herramienta y darle este tamaño. De esta manera es como tú puedes en este caso poner imágenes. Y si yo observo la barra superior, este icono es si yo quiero recortar la imagen. Por ejemplo, solamente quiero que se vea esto. Y yo solo lo cierro. Y bien, ya he cortado la imagen. Voy a darle control Z. Y otra manera de cortar la imagen es irte a Fill, darle clic. Y aquí en Image está la parte de Crop. Crop es cortar. Fill es llenar. Fit es ajustar. Y la siguiente es Still, pero no sabría para qué sirve porque realmente nunca la he utilizado. Voy a cerrar esto y ahora tenemos todas las propiedades que en este caso utilizamos con las imágenes. Yo voy a borrar esto y a la ilustración la voy a hacer un poco más pequeña. Voy a pasarla aquí abajo y a este elemento voy a ir a Fill, voy a darle clic y aquí en vez de que sea sólido voy a ponerle en este caso una imagen. Voy a escoger una imagen que quiero que sea la imagen 1 o la imagen 2, no hay problema. Tenemos esta imagen, voy a cerrarlo y ahora si te das cuenta, la imagen es el fondo del elemento. Y yo puedo agregar otro fondo dando clic aquí en más y le daré clic aquí en linear y en vez de poner linear voy a poner un color sólido que sea un color azul, que sea este azul con una opacidad de 50. Voy a cerrar y si te das cuenta ya estamos diseñando. ¿Lo observas? Algo bastante genial. También podemos hacer reglas. Por ejemplo, que nada salga de este botón. Vamos a ir aquí a esta parte y yo arrastro en este caso la regla o la guía. Y esto solamente para delimitar que aquí está el área del botón. Esto nos va a ayudar como referencia para generar diseños que respeten tamaños y contenedores. Y bien, voy a pasar al concepto de grupos. Si te das cuenta, si yo quiero mover en este caso este botón, tengo que seleccionar el texto del botón y el rectángulo para yo poder en este caso mover el botón. Y para esto están los grupos, para agrupar elementos y poder moverlos al mismo tiempo o modificarlos. Por ejemplo, si yo selecciono al texto botón y al botón y presiono control G, ahora me aparece que es un elemento que se llama grupo 1. Si yo doy doble clic puedo ponerle por ejemplo botón. Y si yo despliego esta flecha, aquí aparece el texto del botón y el botón. Pero ahora están agrupados y yo de esta manera puedo mover el elemento.
Y lo que voy a hacer ahora es que voy a seleccionar al fondo y lo voy a hacer mucho más pequeño. Hasta aquí, me parece bien. Ahora voy a desplazar el botón que quede aquí. Y voy a empezar con el texto. Yo voy a quitar en este caso las reglas. Ahora quiero que las reglas estén aquí. O puedo quitarlas incluso y pasar a otro concepto. Voy a seleccionar en este caso el frame y voy a pasar a la parte de layout grid. Aquí voy a darle clic y si te das cuenta, ahora aparece todo cuadriculado. Porque eso es una grid, es una cuadrícula. Voy a presionar Shift 2 y una vez que yo haya presionado Shift 2, aquí puedo observar la cuadrícula. Lo que yo voy a hacer es darle clic aquí y aquí me dice el tamaño de la cuadrícula, que en este caso es de 10, puede ser de 50. Y si te das cuenta, ahora hay menos, porque son más grandes. Pero yo puedo cambiar en este caso la parte de grid a columnas o a filas. Y yo puedo decirle que en columnas, en este caso tiene 5 columnas, yo puedo decirle que ahora tenga 12 columnas. Y aquí está el color de las columnas, para que tú las puedas observar. La puedes poner un color, por ejemplo, azul o otro color, un poco más rojo, y aquí está la transparencia. Tú puedes decirle que la transparencia sea del 30% para que sean más notorias. ¿Lo observas? Y aquí tiene el tipo de columnas. Pueden ser stretch, que cuando las columnas son stretch, el width es auto, ya que stretch significa estírate. Entonces van a ocupar automáticamente el 100% de todo el frame. Pero si yo pongo, por ejemplo, center, ahora tienen un tamaño de 50. Pero si yo le doy un tamaño, por ejemplo, de 20 o de 10, si observas, está centrando en este caso la grid en columnas con un tamaño de 10 y con un espaciado en este caso de 20. Que aquí el gutter es eso, el espaciado. En este caso yo lo voy a dejar stretch y que quede así. Voy a acercarlo un poco más, voy a cerrar esto y voy a usar las guías para que en este caso una guía quede aquí y otra guía quede aquí. Y presionando Control Shift 4 voy a desaparecer las grids o también las puedo aparecer. Y yo puse en este caso estas guías para que de estas guías no salga ningún contenido. Por ejemplo, que el texto no supere estas guías. Para eso en este caso yo lo puse. Y ahora vamos a pasar al texto, que es esta herramienta. Yo voy a darle clic y hay varias formas de agregar texto. Tú simplemente puedes darle clic al frame y automáticamente aparece en este caso para agregar texto. Puedes poner, por ejemplo, hola mundo. Y tú puedes, por ejemplo, darle un espacio, que queremos que todo el texto abarque desde aquí hasta aquí. Y ahora todo el contenido estará limitado por ese espacio que hemos seleccionado. ¿Lo observas? Yo lo voy a borrar y en este caso solamente quiero un texto automático. Y voy a ponerle, por ejemplo, bienvenido a mi aplicación. Y si me voy a la parte lateral derecha y bajo, aquí están las propiedades del texto. En primera, el fill es el color del texto. Yo lo puedo poner blanco. Pero no me lo está cambiando. ¿Por qué? Porque debo seleccionar en este caso el texto. Voy a poner el fill blanco y las propiedades del texto. Tenemos el tipo de fuente, que en este caso es Ralloway. Figma te proporciona bastantes fuentes que en este caso vienen de Google Fonts. Pero la que más me gusta en este caso es Ralloway. La siguiente opción es para el peso de la fuente, que en este caso quiero que sea bold, es decir, más fuerte. Después tenemos el font size, que en este caso está en 20 píxeles. Yo lo puedo poner, por ejemplo, en 48. De esta manera. Y si te das cuenta, ahora el texto ya salió de las guías. Yo puedo hacer más pequeño esta parte y aquí está, el texto. También podemos centrarlo a la derecha, centrarlo a la izquierda. Podemos darle un line height, que básicamente es un espaciado entre el texto. ¿Lo observas? Por defecto es auto. Podemos darle igual un espaciado entre letras. Después tenemos estas opciones, que esta opción es para darle un width auto, es decir, que siempre va a estar en la misma línea. Mira, si yo lo selecciono, ¿lo observas? Se pasa a la misma línea y el width va a ser auto. Si pones un height auto,
Lo que va a hacer es que si yo hago esto más corto, es la misma opción. Y el otro es un tamaño fijo. Después está el alineamiento de texto, que si yo en este caso hago más grande la selección, podemos mandarlo hacia arriba, al centro o hacia abajo. Siempre y cuando tengamos una selección más grande, que nos permita en este caso alinear verticalmente. Yo lo voy a mandar hacia arriba y voy a dar en este caso un Hide Auto para que no haya más selección. Y después tenemos esta opción, que nos despliega más opciones. Ya conocemos el alineamiento, también tenemos la decoración, podemos ponerle underline, podemos tachar el texto, podemos dar un espaciado al párrafo, por ejemplo de 100, y observa cómo en este caso se recorre. Lo voy a dejar de 0. Podemos poner en este caso si queremos mayúsculas, minúsculas, mayúscula y minúscula o mayúsculas. Podemos definir cómo se van a ver los números, las posiciones, la forma de las letras, los estilos, y te recomiendo que tú ya juegues con esto, para ver en este caso qué es lo que más te gusta. Yo en este caso voy a centrar este texto, voy a pasarlo un poco hacia abajo, y quiero comentarte algo. Si yo quiero ver el espaciado que hay entre este elemento y este elemento, por ejemplo, selecciono a este elemento, presiono Alt y yo puedo ver el espacio arriba, a los costados y hacia abajo, que si te das cuenta es el espacio de 258 hasta donde termina el fondo, pero si yo selecciono el elemento, me dice que hay 112 de espacio entre ellos, que tú puedes mover el texto con las flechas o presionando Shift y las flechas para moverlo incluso más rápido. Y yo voy a acercar en este caso el botón al texto para que se vea de esta manera. Y ahora aquí ya tenemos el prototipo. Bienvenido a mi aplicación. Voy a copiar y pegar esto, o también lo puedo duplicar pasándolo hacia abajo. Y una vez que seleccione el texto, voy a hacer un poco más de zoom. Quiero en este caso centrar el elemento. Y quiero darle un color que sea, por ejemplo, negro. Y que el font size esté en 30. Y a la ilustración igual voy a hacerlo un poco más grande, que ocupe las guías. Y voy a seleccionar en este caso el frame, voy a presionar Shift 2. Y aquí está nuestro primer prototipo. Pero en este caso quiero que bienvenido a mi aplicación tenga un poco más de espaciado. Incluso yo puedo seleccionar al frame y hacer el frame un poco más grande. Y bienvenido a mi aplicación. Y la ilustración las voy a hacer un grupo. Y ahora este grupo, por ejemplo, va a ser el grupo acerca de. Y presionando Shift y la tecla de hacia abajo, puedo mover en este caso lo que es mi grupo o mi sección y puedo ver qué tanto hay de espacio al otro elemento. Hay 45 de espacio. Me parece algo bastante bien. Si te das cuenta, ya creamos un pequeño prototipo, el cual es de una aplicación para un iPhone 11. Y bien, ya hemos terminado este prototipo. Voy a presionar H para desplazarme por el canvas y ya no quiero trabajar más con este frame. Voy a crear otro frame, que en este caso va a ser de escritorio y va a ser, por ejemplo, una MacBook. Voy a mover este frame, voy a cambiarle el nombre para que sea, por ejemplo, landing page. Y ahora vamos a empezar a ver las propiedades del frame. Y bueno, vamos a empezar con esta. Si yo doy clic aquí, puedo cambiar en este caso el tamaño del frame. Por ejemplo, un iPhone 11. O volverlo a pasar a una Mac. Tenemos el auto layout, que lo vamos a ver después. El layout grid, que ya sabemos para qué sirve. Si te das cuenta, ya lo conocemos. El layer, que básicamente va a modificar en este caso los estilos, como si fueran de fotografía. Tenemos overlay, lighten, darken. Realmente nunca lo he usado. También tenemos el fill, que es el color. Por ejemplo, voy a poner un color F2, F2, F2. Y tenemos aquí ya el color del frame. Tenemos el stroke, que te lo voy a comentar después. Los efectos, que igual te los voy a comentar después. Porque básicamente ese es el box shadow. Y lo vamos a ocupar más en otros elementos. Y el export, que va a exportar todo el frame, como PNG, SVG o como tú quieras. Algo también que te quería comentar. Por ejemplo, si vuelvo al frame del iPhone y yo quito las grids,
En este caso tú puedes exportar la imagen. Esta imagen de fondo tú la puedes exportar. Puedes ir a Export como PNG y aquí está la imagen que vas a exportar. Esto te va a ayudar bastante para el diseño web, porque si tú quieres usar esta imagen en tu sitio, solamente la generas en Figma y ya tienes estos efectos. Y lo que haré en este caso es crear un rectángulo. ¿Para qué? Para que yo pueda explicarte estas propiedades. Voy a darle un color en este caso que sea azul. Voy a irme al frame, voy a presionar Shift 2. Y bien, tenemos esto. Y vamos a empezar con las propiedades de alineamiento. Las tres primeras son horizontales. La primera es alinearlo hacia la izquierda, hacia el centro y hacia la derecha. Las otras tres son verticales, hacia arriba, en medio y hacia abajo. Y esta es para cuando hay más de un elemento. Por ejemplo, si yo duplico este elemento y selecciono a estos dos elementos, ahora aquí puedo distribuir en este caso el espacio vertical y el espacio horizontal. Pero no hay un espacio que yo pueda repartir. Esto será diferente, por ejemplo, si yo borro esto y yo agrego en este caso los tres iconos que tengo aquí. ¿Lo observas? Y bien, lo primero que voy a hacer es pasar estos tres elementos al frame, porque están fuera del frame. Una vez estando aquí, voy a hacer un poco de zoom y por ejemplo a este elemento de Twitter lo voy a pasar hacia acá y a este elemento lo voy a dejar aquí. Si yo selecciono a los tres elementos y ahora me voy a distribuir el espacio horizontalmente, ¿lo observas? Ahora distribuye el espacio horizontalmente. Y si yo al icono de Facebook lo subo y selecciono a los tres elementos y distribuyo el espacio verticalmente, ¿lo observas? Cambia. Y de esta manera es como funciona la distribución de elementos. Te lo quería comentar con los iconos para que supieras cómo manipular los iconos que son iguales que los elementos, como un rectángulo, pero se puede hacer igual con rectángulos, así que tú no te preocupes. Voy a seleccionar estos tres elementos y los voy a borrar. Voy a seleccionar el rectángulo y vamos a seguir bajando. Lo de constraints lo veremos un poco más adelante. Ya conocemos estas propiedades, también esta, layer, fill y ahora falta stroke. Stroke básicamente en este caso es el borde. Por ejemplo, un borde de 40 o un stroke de 40 es esto. Y el stroke puede ser por dentro o puede ser por fuera. También lo podemos centrar. Así que quédate con eso. El stroke es básicamente como el borde. Tú puedes quitarlo, ocultarlo o simplemente quitarlo. Y también tenemos efectos. El más importante es Drop Shadow. Yo lo puedo configurar y puedo decirle que tenga un blur de 15 y en el offset, en este caso de X, tenga por ejemplo 15 y en el offset de Y tenga 15. Y si te das cuenta aquí aparece la sombra. Es básicamente lo mismo que Box Shadow. Si yo le doy clic y si observo la barra lateral me puede dar el código CSS en este caso del elemento. Voy a seleccionar Code y aquí me dice lo que yo tendría que ponerle en el CSS para que yo tuviera esto. Incluso aparecen sus posiciones, el width, el height, el left, el top. Si te das cuenta el top es de 166.3 píxeles, lo mismo que aquí. ¿Lo observas? Igual el left, el background y el box shadow. Algo bastante genial, ¿no? Si es que no te lo comenté, Figma te proporciona el código CSS. No es perfecto, pero sí que nos va a ayudar. Bastante. También nos falta otra propiedad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo genero otro rectángulo y yo lo selecciono? Bueno, pues en la parte de aquí aparece el espaciado entre los rectángulos. Por ejemplo, puede ser de 0 o puede ser de 100. Solamente quiero que lo conozcas. Y esto nos puede ayudar si nosotros queremos dar espacio entre elementos. Y si yo a estos elementos los quisiera alinear horizontalmente, ve lo que pasa. Esto. Si yo quiero alinearlos, lo que puedo hacer es agruparlos. Y ahora sí, puedo alinearlos perfectamente. ¿Lo observas? Algo que también te quiero comentar. En este caso voy a desagruparlos con Control Shift G
Y a este elemento voy a agregar los iconos. Y bueno, yo voy a presionar Shift 2. Voy a hacer en este caso un poco menos de zoom. Y voy a agruparlos. Voy a hacer incluso menos zoom. Aquí está bien. Y si yo quisiera centrar estos elementos conforme a este cuadrado, y yo por ejemplo los quiero centrar horizontalmente y verticalmente, bueno, ¿qué pasa? ¿No debería estar aquí? Y sí, incluso para esto sirve agruparlos. Ya hemos agrupado estos tres elementos, voy a ponerle social media, y ahora quiero agruparlos conforme este rectángulo. Vamos a seleccionarlos y voy a presionar Control G. Aquí ya está el grupo. Y ahora sí, si yo a este grupo de social media quiero centrarlo, automáticamente se posiciona a través de este grupo. ¿Lo observas? Y de esta manera es como nosotros podemos centrar los elementos. También les podemos cambiar el color. Voy a desplegar esto. Voy a seleccionar este vector y el color lo voy a pasar, por ejemplo, a un color blanco. Igual para Twitter, voy a desplegar, aquí está el vector, el color blanco. Igual para Instagram, voy a desplegar, aquí están los vectores y el color blanco. Selecciono al grupo de social media, presiono Shift, lo hago mucho más grande y lo que voy a hacer es alinearlos vertical como horizontalmente. Y ya tenemos una tarjeta de presentación de redes sociales, algo sumamente genial. Y bien, lo que voy a pasar a hacer es crear otro frame. Lo vas a crear del tamaño que tú quieras. En este caso yo lo creé de ese tamaño. Voy a presionar Shift 2 y una vez que esté en el frame voy a poner en este caso un rectángulo. Igual, del tamaño que tú quieras. En este caso, aquí está el rectángulo. Y quiero que observes estas líneas que están aquí y aquí. A estas líneas se les conoce como constraints o restricciones. ¿Y para qué sirven? Bien, estas líneas le van a indicar al elemento dónde se debe posicionar en caso de que el frame escale. Por ejemplo, si yo selecciono el frame y lo hago más pequeño, estas líneas indicarán que siempre tomará esta posición, que básicamente tiene la restricción a la izquierda y hacia arriba. Y suponiendo, por ejemplo, que tú tienes un menú de navegación y tú quieres que el menú de navegación siempre se quede fijo si tú escalas el frame. Si yo lo escalo, observas que se queda fijo. Pero en este caso, si lo hago más grande hacia la izquierda, lo observas, queda un espacio. Y para eso son los constraints. En este caso, si yo le doy clic, en la barra lateral derecha, aquí aparecen los constraints. Y sabemos que está restringido hacia la izquierda y hacia arriba. Por ende, si yo hago más grande el frame, siempre se va a quedar en la izquierda. Y si yo lo paso a este lado y lo hago más grande, lo observas, se está yendo hacia la izquierda. Voy a presionar Shift 1 para poder observar mejor el frame. Y ahora le voy a dar clic. Y si yo centro a este rectángulo y ahora en Constraints yo le digo que se centre, siempre va a quedar al centro. ¿Lo observas? Le voy a volver a dar clic y lo que hacemos aquí es que en el horizontal está en el centro y en el vertical está hacia arriba. Si yo en el vertical pusiera hacia abajo, ahora ya cambia. ¿Lo observas? En cambio, si yo antes tenía, por ejemplo, la propiedad top, si yo la hacía más grande, se quedaba fijo. Y de esta manera hacemos restricciones por si en algún punto nosotros vamos a escalar el frame. En este caso lo voy a hacer más pequeño. Voy a presionar Shift 2 y voy a adecuarlo en este caso al tamaño del frame. Si yo quiero que se quede siempre arriba, voy a poner en este caso top. Y para que siempre mida en este caso el ancho del frame, voy a seleccionar left y right. Voy a disminuir el zoom y voy a escalar el frame. Y ve lo que pasa.
¿Lo observas? Ahora queda fijo. Te animo a observar todas las propiedades que tenemos aquí. También tenemos Scale, que básicamente va a hacer más grande al elemento. Yo selecciono el frame y ve lo que pasa. ¿Lo observas? Se está escalando el height. ¿Por qué? Porque le decimos que en el eje vertical se escale. Y de esta manera es como nosotros podemos trabajar con los constraints. Voy a seleccionar el frame, lo voy a hacer más pequeño. Voy a presionar Shift 1 y ahora vamos a pasar a los plugins. Voy a ir a la parte superior izquierda y voy a ir al apartado de plugins. Voy a seleccionar la opción de Manage Plugins y nos lleva a esta ventana. Tú vas a ir a la barra lateral izquierda y vas a darle clic en plugins. Y ahora te aparece esto. Aquí tú vas a poder instalar los plugins. En este caso voy a bajar y voy a darle clic aquí. Y aquí tú puedes observar los plugins que tiene Figma, que son bastantes. En este caso voy a instalar dos. El primero que voy a instalar es este, el generador de texto, el Lorem Ipsum. Voy a instalarlo y perfecto, se ha instalado. El segundo es Web Generator, que nos va a permitir generar waves. Al igual que Lorem, lo vamos a instalar. Vamos a pasar otra vez a nuestro archivo de Figma. Voy a cerrar la pestaña de plugins y ahora voy a volver a ir al menú y voy a ir a plugins. Ahora vemos que tenemos dos plugins, Get Waves y Lorem Ipsum. Primero, Get Waves, ¿qué va a hacer? Yo lo seleccioné y vamos a esperar unos segundos y Get Waves nos va a generar waves, el famoso efecto wave. Aquí podemos seleccionar el tipo de ola, que tenemos en este caso tres tipos de ola. Yo voy a poner la ondular y aquí podemos manejar cuántas olas queremos. Podemos distribuirla y yo le voy a dar aquí en Create. Y de esta manera yo voy a dar Shift F2, Shift 2, perdón. Y voy a ajustarla al frame. Aquí. Y de esta manera nosotros podemos crear waves desde Figma. También hay otras maneras, pero lo veremos muy pronto. Y ahora vamos a manejar el siguiente plugin. Nos vamos al menú, a plugins y Lorem Ipsum. Para esto debemos seleccionar antes texto. Por ejemplo, yo selecciono aquí este apartado de texto y aquí automáticamente me dice cuántas sentencias vamos a generar. En este caso, 6. Las generamos, seleccionamos el texto, le ponemos un tamaño de fuente que sea por ejemplo de 40 y de esta manera podemos generar texto aleatorio con Figma. Y aparte tuvimos una introducción a los plugins con Get Waves y con el plugin de Lorem Ipsum. Y bien, voy a pasar a crear otro frame. Voy a presionar Shift 2, voy a desplazarme y quiero que el frame esté aquí abajo. En este caso lo voy a querer de 1200 por 600 y voy a presionar Shift 2. Y ahora voy a pasar a enseñarte la herramienta Pluma, la cual nos va a permitir en este caso generar vectores, al igual que la herramienta Pencil. Primero empezaremos con Pencil. Es una herramienta de dibujo la cual todos sus dibujos se van a vectorizar. Por ejemplo, si yo dibujo un triángulo, este triángulo se convierte en un vector. Si yo selecciono, lo observas aquí, es un vector. Pero realmente soy muy malo dibujando, así que no tiene sentido usar para mí la herramienta lápiz. La siguiente herramienta es Pen. Esta herramienta Pen es muy útil. Por ejemplo, si yo selecciono aquí y aquí y dejo presionado el mouse, puedo generar una curva y podemos simular, en este caso, un efecto wave. Muy mal hecho, ¿verdad? Muy mal hecho. Terminas de unir los puntos y presionas Scott. Lo dejas aquí, le pones en este caso un fondo, puede ser rojo, y también le quitas el stroke. Y de esta manera puedes crear waves con la pluma.
pero realmente yo he encontrado otra manera. Voy a borrar esta wave y lo que voy a hacer en este caso es usar la herramienta pluma. Voy a empezar desde aquí, voy a poner otro punto aquí, otro punto, otro punto, otro punto, otro, aquí. Voy a ponerlo aquí, aquí y termino de unir los puntos. Perfecto. Y estando aquí, observamos que cambian las herramientas. Tenemos ahora esta herramienta y esta herramienta. La herramienta de Paint Bucket va a permitir que nosotros le demos un fondo al vector. Y se lo podemos cambiar. Perfecto. Vamos a quitarle el stroke. Y también sirve para quitarle el fondo, agregarlo y ponerle un fondo. Ahora vamos a ocupar la herramienta Bend Tool, que esta herramienta es para doblar. ¿Cómo que doblar? Sí, es más que nada para curvear los puntos del vector. Si yo la selecciono y selecciono, por ejemplo, este punto del vector, observas que se hace una curva y si yo selecciono este también y todos los puntos que están en el frame, ve lo que pasa. Y ahora a este vector lo paso al frame 2 y yo en este caso presiono Scott. Observa que ya hemos creado un efecto wave solo con la herramienta de pluma. ¿Lo observas? Es algo muy genial usarlo con la herramienta Bend Tool. Y a este vector tú lo seleccionas, vas a bajar y lo vas a exportar como SVG. Lo exportas y lo puedes pasar al navegador. Y exactamente así se generó. Recuerda que lo va a cortar porque está dentro del frame y tenemos también la propiedad que en este caso del frame es Clip Content. Y si yo en este caso a este frame le agrego una ilustración, por ejemplo la de la graduación, la verdad es que el diseño no se está viendo nada mal. Lo voy a mandar aquí. Perfecto. Y esto nos va a permitir también generar efectos distintos. Por ejemplo, yo voy a quitar la ilustración y el efecto wave. Y al segundo frame voy a renombrarlo para que diga desktop. Y yo puedo ir a una página que te voy a dejar en los recursos, que en este caso nos deja generar waves. Es SVG Generator. Aquí tú puedes generar la wave y directamente lo que puedes hacer para pegarlo en Figma es que aquí te da el HTML output. Tú vas a copiar solamente el código SVG, que es este. Copias, te vas a Figma y pegas. Lo observas, también muy genial. Pero en este caso yo quiero generar un efecto que esté hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, hacia la derecha, voy a copiar el SVG. Voy a regresar en este caso a Figma y lo voy a pegar. Lo voy a ajustar en este caso al frame y yo lo puedo tener así. Vuelvo a pegar la ilustración. Le cambio el color en este caso al vector y vemos qué color vamos a ponerle. En este caso, este color. Lo observas, se está viendo bastante genial. Y aquí puedes ponerle texto. Aquí donde voy a poner el rectángulo. Aquí puede ir texto. De igual manera. Y se vería fantástico. ¿Lo observas? Después de esto voy a duplicar este frame. Y voy a borrar sus elementos. Que en este caso es la wave y los rectángulos. Y te preguntarás qué más se puede hacer con la herramienta pluma. Bien, en este caso voy a hacer un rectángulo que ocupe casi todo el frame. Y ahora te voy a mostrar otra opción. Si vemos en la barra superior tenemos esta opción y es para editar a los elementos como vectores. Ahora tenemos aquí estos 4 puntos. Lo que voy a hacer en este caso es seleccionar la herramienta de pluma y voy a poner en este caso un punto en medio o casi en medio, no hay ningún problema. Puede ser aquí. Y voy a presionar Scott para solamente agregarlo sin completar la figura. Y lo que haré después es tomar la herramienta de selección y voy a moverla un poco más hacia arriba. Aquí. Y a partir de aquí voy a poner una regla
para especificar que quiero que quede el punto exactamente aquí. Y voy a mover este punto también hacia aquí. Perfecto. Una vez que yo haya hecho esto, voy a ocupar la herramienta Bend Tool. Le voy a dar clic aquí y tenemos esto. O quizá me pasé demasiado, no lo sé. Solamente quiero enseñarte que podemos hacer diseños distintos con HTML. Mira, ahora con esto voy a darle clic en Fill y en vez de poner un color sólido voy a poner una imagen. Y bien, ya hemos puesto una imagen. Voy a agregar otro fondo, que en este caso va a ser sólido, y lo voy a poner en un color rojo. O mejor aún, voy a hacer introducción a los gradientes. En este caso voy a irme a la parte de linear y los gradientes no son más que un degradado de un color a otro. Por ejemplo, que vaya de aquí hacia acá. Que empecemos por ejemplo con el color azul o con este color y terminemos con el color naranja. Con una menor transparencia en naranja y también en azul. Cierro esto y esto es un gradiente, además de que es un estilo bastante genial para un sitio web. Aquí puede ir el texto y a esta imagen solamente le das clic y la exportas directamente como PNG y la puedes ocupar en tu proyecto. Espero que le saques mucho provecho a la herramienta de pluma, es algo bastante genial. Ahora voy a regresar al frame pasado, o mejor no, mejor igual lo voy a duplicar. Voy a presionar Shift 2 y este nuevo frame vamos a borrarle todo esto. Y vamos a renombrarlo en este caso como Auto Layout. Y ahora vamos a pasar a otro tema, el cual es Auto Layout. Si te das cuenta aquí, hay una parte que se llama Auto Layout. La puedes usar directamente en el frame o puedes crear elementos y usarlas con ellos. Si lo hacemos en el frame, voy a poner en este caso 2 elementos o 3 elementos mejor. Incluso los puedo duplicar. Y ahora te pregunto, ¿qué harías si tú quieres tener espaciado de 20 píxeles o de 50 entre cada uno de ellos? Bien, para eso es Auto Layout. Supongamos que en este caso son cards. Y yo le voy a dar clic a Auto Layout, que en este caso es el frame. Aún no es la propiedad. Ahora sí, voy a ir a la barra lateral derecha y aquí voy a darle clic. Y cambia el comportamiento. Porque por ejemplo, yo puedo tenerlo horizontal o vertical. Y lo que me va a permitir Auto Layout es generar espacio entre los elementos. Por ejemplo, yo lo voy a poner horizontal. Y vemos la primera opción, que en este caso es el padding horizontal. Si yo le pongo 0, no hay ningún padding. Pero si yo le pongo un padding de 20, ahora hay un padding horizontalmente, a la izquierda de 20 y a la derecha de 20. Después viene el padding vertical, que en este caso es 125 píxeles arriba y 125 píxeles abajo. Que si yo en este caso selecciono un elemento y presiono Alt, vemos que hay 125 arriba, 125 abajo. El siguiente de Auto Layout, en este caso, es el espaciado entre elementos, que puede ser de 0 o puede ser de 10. O de lo que tú quieras, por ejemplo, 100 de espaciado entre los elementos. Y esto me permite ayudarme a generar secciones en los frames. Por ejemplo, que estos son unas cards y queremos que haya, por ejemplo, 60 píxeles a los lados y 80 arriba y abajo de padding. Y que haya espaciado entre los elementos de 100 píxeles. Y también puede ser vertical. Y vemos que ahora en vertical tiene lo mismo, 60 píxeles del padding horizontal y 80 del padding vertical, además de 100 píxeles entre elementos, pero ahora es verticalmente. Y por ejemplo, también tenemos otra opción, que en este caso es Fixed Width, que va a cambiar depende en qué orientación esté. Si la tenemos en vertical, quiero que observes que no podemos cambiar el width ni el height, pero si le doy clic, ahora sí puedo cambiar el width, por ejemplo a 500. Y si la cambio a horizontal, ahora esto es Fixed Height. Y fíjate que no puedo cambiar ni el height ni el width. Pero si le doy clic, ahora voy a poder cambiar el height.
por ejemplo, a 700. Y esto es auto layout. También lo podemos crear en este caso de otra manera. Si yo selecciono al frame y le quito el auto layout, ya no tiene ninguna propiedad. Si te das cuenta, cuando nosotros ponemos auto layout, automáticamente aquí aparecen sus propiedades, pero si se lo quito, ya no están. Y ahora podemos agregar auto layout seleccionando los tres elementos y presionar clic derecho. Y aquí dice agregar auto layout, o bien puedes seleccionar los tres y presionar Shift A. Y si damos clic aquí, aquí ya tenemos el auto layout. Algo bastante genial, ¿no? Y voy a subir un poco más este auto layout. Y pasaremos a otro tema muy rápido, el cual es componentes. Por ejemplo, yo voy a crear en este caso un rectángulo que mida 200 de width. Voy a presionar Shift 2 y lo voy a poner en este caso de un color azul. Voy a cerrar, voy a agregar un texto que en este caso diga entrar ahora. Y tengo esto. Yo selecciono el texto y lo voy a poner en este caso una fuente de 20. Perfecto. Selecciono el texto y el rectángulo. Voy a centrar al texto vertical y horizontalmente. Voy a acercarme más al rectángulo y voy a hacer los bordes un poco más redondos. Perfecto. De esta manera voy a cambiar el color del texto, que sea en este caso blanco. Y que además, en este caso, yo tenga un font weight light. Que sea light en este caso la fuente. Perfecto. De esta manera. Yo voy a hacerlo un poco más ancho y un poco menos largo. Así. Y voy a centrar al texto. Perfecto. Ya tenemos, como puedes observar, un botón. Si yo en este caso lo selecciono y lo agrupo y yo le pongo, por ejemplo, botón. ¿Y qué pasa si ahora tú quieres en este caso generar otros botones? Pues ya sabes, puedes en este caso duplicar. Pero igual es un poco tardado, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú en este caso a este elemento quieres cambiarle el color y quieres que todos los elementos cambien de color? O por ejemplo que cambien de tamaño, porque al final no te agrada el color que tienen los botones o no sé, cualquier cosa. Para esto son los componentes. Y tú puedes hacer componentes de varias cosas, por ejemplo, de la web que hicimos. Le das clic y en la parte superior aparece un icono, que si tú le das clic lo puedes convertir en componente. O también puedes darle clic derecho y seleccionar Create Component. Ahora, automáticamente, la wave es un componente. ¿Y qué es un componente? Bueno, nos vamos a ir en este caso a la parte de Assets. Y aquí viene Local Components y nos referencia al frame 1. Si despliego, tengo aquí este vector. Si yo lo arrastro y lo pongo a este frame, lo observas, ahora tengo aquí también la wave y la puedo generar otra vez. Aquí. Voy a borrar el auto layout. Algo que se me olvidó comentarte es que en este caso si yo agrego otro elemento al auto layout, respeta las propiedades. Aquí se agregó el otro elemento y tiene el mismo espaciado. Es la ventaja de auto layout. En este caso yo voy a borrar el frame porque la verdad me estorba un poco y quiero que veas que aquí tenemos en este caso las tres waves. Pero si te das cuenta, esta wave tiene un icono diferente que estas dos. Porque estas dos, por así decirlo, son instancias de lo que es esta wave. ¿Y para qué son los componentes? Es para reutilizar elementos. Y es como te dije, si al final tú tienes en un prototipo una wave, pero al final no te gusta su tamaño, tú vas a querer que todas las waves cambien. Y esto es lo que hace un componente. Por ejemplo, si al final esta wave está muy grande, tú la puedes hacer más pequeña. ¿Y te das cuenta cómo cambian las demás? Date cuenta. ¿Lo observas? Es porque son instancias. Y por ejemplo, si yo le cambio el color, porque al final quiero que sea un color, por ejemplo, tomato, cambian todos los elementos. Y si la hago más pequeña, más grande, cambia. Pero por ejemplo, si a una instancia yo la hago más pequeña,
solamente cambia la instancia. Y si tú quieres volver en este caso al valor original, das clic derecho y pones Reset Instance. De esta manera. Pero si tú quieres que este elemento ya no sea una instancia, en este caso das Detach Instance. Y de esta manera, si yo hago más pequeño o más grande, este elemento ya no se verá afectado, porque ya no es una instancia. Y si te das cuenta, hasta su icono cambia. Y por ejemplo, vamos a crear el botón como componente. Vamos a dar clic aquí, vamos a ir a Assets, Auto Layout y aquí está el componente. Tú los puedes agregar como tantos quieras. Puedes cambiar el tamaño. En este caso también puedes cambiar el color, que sea tomato, y también el color del texto. ¿Lo observas? Algo muy interesante, los componentes, y te van a ayudar a reutilizar elementos. Y más que nada, por ejemplo, si tienes estos 4 botones en diferentes secciones de tu prototipo, vas a poder cambiarlos automáticamente, cambiando en este caso al componente. Algo bastante genial. También le puedes agregar, en este caso, una descripción al componente, por ejemplo, botón. Es algo sumamente fácil. Y ahora vamos a pasar a los estilos. En este caso, en el frame que se llama Auto Layout, yo lo voy a quitar y voy a poner, por ejemplo, estilos. Lo voy a renombrar, perdón. Voy a seleccionar los 4 botones y los voy a eliminar. Ahora, en Figma podemos establecer estilos. Ahora vamos a definir los estilos. Por ejemplo, yo quiero un estilo para los títulos. Quiero que, por ejemplo, mi primer título, que todos los títulos en este caso tengan un font size de 50, que también tengan un font weight en este caso o un peso de la fuente bold, que tengan un auto width y que también estén centrados. De esta manera sería mi título. Y yo quiero que los subtítulos, que en este caso voy a poner mi primer subtítulo. Igual, lo mismo. Quiero que en este caso tengan un font weight light y que tengan un font size de 30. O que tengan en este caso un font size que sea regular. Y ahora el texto, por defecto, voy a aquí agregar un lorem. Yo quiero en este caso que este texto tenga un height auto y que tenga un font weight que sea light. Y que tenga en este caso un font size de 20. Y que su texto está alineado hacia la izquierda. Perfecto. De esta manera. Y yo también quiero estilos para la grid. En este caso, quiero el layout grid que sea de columnas, que sean 12 columnas y que estén en stretch. Y después también voy a querer en este caso colores que voy a usar para mi proyecto. En este caso, para generar una paleta de colores, voy a ocupar Colors Co. En este caso voy a presionar la barra espaciadora para generar nuevas paletas de colores. Y por ejemplo, yo quiero esta paleta de colores. Entonces voy a ocupar 3 de estos colores. Por ejemplo, este color lo voy a copiar, voy a pasar a Figma, voy a crear un rectángulo y voy a darle en este caso este color. Después voy a pasar otra vez a Colors Co y voy a tomar este color, voy a copiarlo, voy a pasar a Figma y voy a copiar y voy a pegar este color igual. Y el color que sigue es este. Lo voy a copiar y lo voy a pasar en este caso a Figma. Lo pego en un rectángulo y aquí está. Aquí tengo básicamente mi guía de estilos, que son estos los estilos que voy a ocupar. Y ahora voy a presionar Shift 2. Y bien, ¿cómo defino los estilos? Bueno, primero vamos a definir los estilos de la grid. En este caso te vas a la barra lateral derecha y en la parte de Layout Grid hay un cuadrado de 4 puntos. A estos 4 puntos les vas a dar clic y te aparece en este caso Grid Styles. Vas a dar clic en este caso en la parte de más y aquí puedes agregarle un nombre al estilo. Por ejemplo, cuadrícula. Y ya se ha agregado. Si tú quieres modificar la cuadrícula, vas a ir a cuadrícula, vas a darle clic
Y aquí va a aparecer esta opción. Tú le vas a dar clic, que en este caso es Edit Style. Y aquí tú puedes cambiar las columnas. Por ejemplo, puedes decirle que sean 8 o 12. Perfecto. Y lo mismo, en este caso ahora vamos a pasar a los textos. Aquí hay otra vez 4 puntos, que es Style. Vas a agregar un estilo, que en este caso va a ser título. Aquí a mi primer subtítulo, igual lo mismo. Vamos a texto, agregar otro estilo, agregamos otro estilo y en este caso va a ser mi primer subtítulo. No, subtítulo solamente. Vamos a pasar otra vez a este texto, lo agregamos como estilo y vamos a ponerle en este caso texto, solamente así, texto. Y después pasamos en este caso a este color, lo agregamos como estilo, igual en los 4 puntos, lo agregamos y le ponemos por ejemplo color primario. A este igual lo agregamos y le ponemos otra vez color secundario. Y a este lo mismo, que en este caso va a ser color textos. Y si en este caso yo doy clic afuera del frame, aquí aparecen los estilos locales, que son de los textos, de los colores y de la cuadrícula. Y una vez que tú ya hayas declarado los estilos, puedes dar clic afuera del frame y en la barra lateral derecha podemos observar los estilos locales, porque estos estilos son locales. En este caso tenemos los 3 estilos de los textos, los de los colores y los de la cuadrícula. Y si por ejemplo yo tomo un texto y pongo por ejemplo Hola Mundo y yo selecciono este texto y me voy a la parte de text y una vez estando en la parte de text, tú puedes en este caso ver que hay un icono que tiene 4 puntos. Si tú le das clic, aquí te van a desplegar los estilos. En este caso tenemos 3. El estilo de título, subtítulo y texto. Yo en este caso voy a tomar el de título. Y automáticamente este elemento está conectado con título. Porque si yo a título lo empiezo a modificar, voy a ir a la parte de título y voy a darle clic. Y una vez que yo le haya dado clic, voy a presionar este icono que dice Edit Style. Y aquí yo voy a poder modificar el estilo título, que también va a modificar a este elemento, porque están o son el mismo estilo. Por ejemplo, si yo le pongo aquí una fuente Ralloway, que debería ser Ralloway, lo observas, cambia. Y por ejemplo, yo puedo modificar otras propiedades. Si yo doy clic aquí y despliego esto hacia la izquierda, si yo pongo un subrayado, en este caso a este estilo, también se lo va a poner a este elemento, porque comparten el mismo estilo. Si yo le doy este estilo, también. Todo va a ser idéntico. Y para esto me van a servir los estilos. Y por ejemplo, si a este elemento, igual, yo le pongo, en este caso, un color que sea un estilo, por ejemplo, el azul, y si yo selecciono a este elemento y quiero cambiar igual el color de azul, igual, lo va a cambiar en los dos elementos. Observa. Lo puedes ver, este elemento y este elemento los va a cambiar. Es algo sumamente fantástico. Por ejemplo, lo voy a dejar en este color o en este. Voy a borrar este elemento y antes de seguir a estos dos estilos, yo los voy a editar porque tienen la fuente Roboto y quiero que sea una fuente Ralloway. Y a texto también. Voy a editarlo y voy a ponerle en este caso la fuente Ralloway. Y ahora voy a subir un poco más este texto para que no pegue con los colores. Y bien, voy a presionar Shift 1 y voy a proceder a crear otro frame. Que en este caso, este frame va a ser del tamaño de un iPhone 11 Pro Max. Y yo le voy a cambiar el nombre a que en este caso diga Landing. Voy a presionar Shift 2 y aquí tengo en este caso este frame. Lo primero que voy a hacer es darle un color, pero este color va a ser un estilo, que en este caso va a ser el color secundario. Perfecto. Después voy a darle una grid, que en este caso igual voy a tomar el estilo que ya tenemos,
que el nombre de este estilo es cuadrícula, que me genera 12 columnas. Y ahora voy a poder apoyarme, en este caso, de mis componentes, que en este caso tengo el componente vector, que es el componente de la wave. Pero si te das cuenta queda muy pequeño, realmente no me gusta. No me gusta cómo se ve. Entonces voy a proceder a yo crear una wave. Voy a utilizar en este caso la herramienta de pluma y voy a hacer unos triángulos. Ahora voy a utilizar la herramienta Bend Tool para redondear en este caso estos elementos. Ahora voy a ponerle en este caso un fondo que va a ser blanco y le voy a quitar el stroke. Voy a pasar este vector o lo voy a renombrar en este caso a wave y voy a pasarlo en este caso a el frame de landing. Ahora si lo observas se ve así. Voy a proceder en este caso a poner las reglas para donde termina en este caso la cuadrícula. Voy a utilizar dos columnas como referencia para que no pase de estos extremos. Voy a presionar Control Shift 4 en este caso para que yo ya no observe las grids. Y ahora yo en este caso voy a poner un texto que diga bienvenido a nuestro sitio web, por ejemplo, o a nuestra aplicación móvil. Voy a seleccionar el texto y en este caso voy a tomar el estilo, pero el estilo ahora va a ser de título, que va a ser este elemento. Y ahora nos va a aparecer esto. Lo que voy a hacer es hacer un poco más pequeño. De esta manera, voy a agregar en este caso un color, que igual va a ser un estilo. Este estilo es el color textos. Perfecto. Ahora voy a pasar a una página que se llama manypixels.co/gallery. Voy a bajar un poco y aquí me ofrece ilustraciones gratuitas. En este caso voy a tomar esta ilustración. Voy a descargarla como SVG. Voy a cerrar y voy a proceder a arrastrarla al frame. En este caso a la ilustración la voy a subir un poco. Voy a bajar en este caso un poco a nuestro texto. Aquí está bien. Voy a centrarlo y a la imagen voy a ajustarla. Voy a centrarla y a este texto igual lo quiero centrar. Después voy a crear un rectángulo. Voy a presionar Shift 2. Voy a ponerlo en este caso de 150 por 65 y dentro voy a poner un texto que diga entra ahora. Voy a ponerle en este caso el estilo de texto. Voy a seleccionar el rectángulo y el texto y los voy a centrar. Voy a poner un border radius de 10 y ahora voy a agrupar este botón. Voy a centrarlo. Voy a cambiarle en este caso el nombre al grupo por botón. Y voy a pasar en este caso al rectángulo y voy a ponerle el fill, en este caso del estilo, que es color textos. Voy a seleccionar en este caso el frame landing y voy a presionar Shift 2. Y aquí está nuestra aplicación móvil. Se ve bastante genial, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es duplicarla. Y ahora aquí voy a ponerle un texto que diga regresas. Y voy a bajarlo un poco más. Voy a centrarlo. Y a este botón voy a subirlo un poco. Y voy a cambiarle en este caso el texto que diga regresar. ¿Y para qué hago esto? Voy a hacer en este caso un poco más pequeño el zoom. Y a este elemento voy a moverlo un poco. Y ahora voy a cambiarle el nombre al frame, que en este caso diga regresar. Y ahora vamos a ver en este caso la parte de los prototipos en Figma. Ahora vamos a ver los prototipos. Y bien, si yo observo la barra lateral derecha, puedo ver que tengo tres secciones. Si yo selecciono en este caso un frame y yo pongo el apartado de design, me da todas sus propiedades, como ya lo hemos visto. Si me voy a la parte de código, en este caso me despliega el código CSS o también me da en este caso el código iOS o el código Android. Yo en este caso voy a tomar el CSS y esto ya lo hemos visto. Bien, pero lo que no hemos visto es la parte de prop type.
La parte de Prototype nos permite ver los prototipos como si estuviéramos en un celular o en una computadora del diseño que hemos hecho o del prototipo. Por ejemplo, si yo no selecciono nada, aquí primero me dice en este caso el device, o sea, el dispositivo. En este caso en el device me dice que por defecto es none. Si yo le doy clic, tenemos varios dispositivos, en este caso el iPhone 11 Pro Max, que es el que yo voy a ocupar. Y en este caso me da una preview de lo que se vería. Podemos elegir el modelo, en este caso Gold, Midnight, Silver o Space Gray. Si yo cambio el background, va a ser el fondo donde lo presentemos. Porque si por ejemplo yo selecciono al landing y en la parte superior derecha hay un botón de play, yo en este caso le voy a dar clic. Este botón lo que va a hacer es presentar el prototipo. Y ahora que ya ha cargado el prototipo, podemos observar que es exactamente el prototipo que aquí hicimos, pero ahora lo estamos viendo en este caso en un prototipo del iPhone 11 Max, algo bastante genial. Además voy a regresar aquí y tenemos otras características. Por ejemplo, nos dice en este caso en qué frame vamos a empezar. Puede ser en el frame landing, en el frame 1, estilos, desktop, acerca de, página de inicio o regresar. Esto es como tú quieras. En este caso yo voy a empezar con landing y si voy aquí, en este caso solamente tengo un prototipo. Yo puedo en este caso tomar el prototipo de desktop y darle play. Y si observamos, en este caso nos aparece esto. ¿Por qué? Porque simplemente el frame de desktop mide 1200 por 600. En este caso es algo mucho más grande que lo que mide el prototipo del iPhone 11 Pro Max. Por eso siempre voy a usar en este caso, para este prototipo del iPhone, una medida de frame de este iPhone, que en este caso es landing. Y si nos damos cuenta aquí, tiene un botón. Este botón significa el frame de inicio. Por ejemplo, si yo lo paso a regresas, ahora aquí empieza primero. ¿Lo observas? Y bien, no solamente podemos ver en este caso el frame, sino también podemos darle interactividad. En este caso yo voy a hacer que este frame empiece primero y yo te recomiendo que antes de pasar a transiciones y a ver más sobre prototipos, vayas en este caso a YouTube y busques Figma. Figma tiene un canal de YouTube en el cual tiene bastantes tutoriales que seguro te van a servir para hacer cosas más avanzadas. En este caso lo voy a cerrar y vamos a ver los principios básicos de las transiciones. Las transiciones le van a dar en este caso interactividad a nuestros prototipos. Por ejemplo, si yo me acerco un poco más a los frames, voy a acercar un poco más podemos observar que si por ejemplo yo selecciono un frame, aparece un quinto punto, que es este, un punto circular. Y por ejemplo puede ser que el botón igual lo tenga. Todos los elementos lo tienen, si te das cuenta. ¿Y esto para qué? Para dar interactividad o para hacer eventos. Por ejemplo, cuando yo presione este botón y si yo mantengo presionado, en este caso el quinto elemento, puedo ver que se despliega una flecha y esta flecha la puedo direccionar al segundo frame. Y yo quiero, en este caso aquí aparece que cuando yo dé una interacción, que en este caso es un clic, quiero que en este caso navegues hacia el frame regresar. Y que una vez navegado ahí, tenemos varias animaciones. Puede ser una animación instantánea, es decir, que no haya, o puede ser, por ejemplo, una animación de slide in. Y aquí me va a aparecer la preview, de en este caso lo que va a hacer esa transición. Puedo hacerla hacia la izquierda, derecha, abajo o arriba. Puedo modificar en este caso el tipo de efecto, puede ser ace out, ace in out o ace in. Y también los segundos, en este caso 3000 milisegundos. Y si yo paso al frame y en este caso le doy clic a la parte de entra ahora, lo observas, me hace este efecto. ¿Y qué pasa si ahora yo quiero regresar? No voy a poder, porque en este caso no he puesto la parte de interactividad en este prototipo. Voy a ir a la parte de regresar o puedes, por ejemplo, darle clic al texto, que cuando tú presiones el texto te traiga en este caso de vuelta al frame. O también puedes ponerlo aquí. Yo lo voy a poner en este caso aquí. Voy a pasar al prototipo y voy a regresar. No pasa nada, porque si yo doy clic, incluso aquí Figma me muestra cuál es el único elemento que tiene interactividad, que en este caso es el texto regresas. Si yo le doy clic,
ahora me regresa en este caso al frame con esa interactividad, algo bastante genial. Y tú lo que puedes hacer en este caso es ir a Entra ahora y puedes cambiar lo que ahora sea, por ejemplo, Dissolve. Vamos a pasar a Figma y ahora voy a pasar en este caso al otro frame. ¿Lo observas? ¿Observas cómo se disuelve? Es algo sumamente genial. Y ahora, si tú a este elemento lo arrastras hacia el frame, igual vas a poder personalizarlo. Tenemos bastantes eventos. Te animo a que los pruebes todos. ¿Qué es un evento? Un evento es que a partir de una acción de un usuario se va a ejecutar una función o se va a ejecutar algo. En este caso quiero que cuando se dé clic a regresar, en este caso me regrese a landing, o puede ser en este caso por ejemplo al frame 1, a página inicio, a donde tú quieras. Y yo quiero que cuando regrese tenga una animación, que en este caso la animación que quiero que tenga, quiero que sea por ejemplo push. Y aquí podemos observarla. Ahora si yo voy al prototipo y le doy clic a entra ahora, me manda a regresas, porque tiene la animación dissolve. Y si yo regreso, tiene otra animación, algo sumamente fantástico que solamente nos permite Figma con los prototipos. Y te animo a investigar de esto, que realmente es algo bastante genial. Y ahora que ya hemos visto los prototipos, quiero mostrarte algo. Si puedes observar en la parte lateral izquierda, tenemos un apartado que dice Page 1. Si yo le doy clic, puedo ver que tengo otras páginas. En un archivo en Figma puedes crear bastantes páginas. Por ejemplo, aquí tengo una página que dice práctica. Esta práctica la haremos en la siguiente sesión y la pasaremos a código con HTML y CSS. También tengo otra página que se llama página Alex, que aquí solamente he creado una imagen. Y yo creé estas páginas para que tú pudieras observar que podemos crear otras páginas y empezar nuevos diseños. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en más, puedo crear otra página que se llama Page 4. O puedes ponerle otro nombre, por ejemplo, Web Design. Una vez que le cambiaste el nombre, puedes observar que el canvas está vacío. Y aquí puedes empezar nuevos diseños. Por ejemplo, crear un nuevo frame. Puedes en este caso tomar componentes de otras páginas, pegarlo aquí. También vas a poder usar en este caso los estilos locales. ¿Te das cuenta? Aquí están. Puedes elegir un texto y, por ejemplo, ponerle el estilo local de título y empezar a escribir. Eso es el beneficio de las páginas. Y si yo quiero regresar a otra página, le doy clic aquí y voy a poder navegar entre páginas. Por ejemplo, página Alex, práctica y la page 1, que en este caso puede ser, por ejemplo, la página principal o main page. Ahora lo que te voy a enseñar es qué pasa si yo quiero compartir Figma para trabajar con otras personas. Bien, tú vas a la parte aquí de Share y aquí te aparece esto y te da ciertas opciones. Por ejemplo, que tú puedes invitar personas y estas personas pueden ver o pueden editar. Si solamente tú le das que pueden ver, las personas que entren a tu link solamente van a poder visualizar, en este caso, tus diseños. Si tú le dices que pueden editar, en este caso van a poder editar tus diseños. También en este caso te da otras opciones. Por ejemplo, que solamente las personas invitadas a este archivo pueden acceder. Tú en este caso vas a decirle que pueden editar. Y si tú quieres compartir el link con alguien, en este caso puedes obtener el HTML con un iframe o también puedes copiar el link, que si yo copio el link y lo pego en otra pestaña, y si te das cuenta aquí yo ya abrí otra pestaña en el navegador. Y si vemos en la barra superior, ahora hay dos personas, que básicamente son lo mismo. Pero si yo doy zoom aquí, puedo observar que aquí está mi otro yo. Y si yo le doy clic aquí y paso a la otra página, ahora puedo observar que mi otro yo está aquí con el color verde. Incluso aquí lo señala. Obviamente si tú en algún punto llegas a trabajar en equipos, aquí va a aparecer el nombre de tu equipo con un color. Y si por ejemplo yo muevo hacia acá, a este elemento, y me voy a la otra página, puedo observar que mi otro yo acaba de mover el elemento. ¿Y cómo lo puedo observar? Porque tiene el color morado, que es a lo que identifica a mi otro yo. Y de esta manera es como puedes trabajar en equipo en Figma, algo sumamente fácil. Y acabas de ver todas las bondades que tiene Figma, es algo sumamente genial. Es una gran herramienta
para el diseño web y también para la creación de prototipos. Así que yo te invito a que tú sigas aprendiendo más sobre esta genial herramienta.